Muy buenos días a todas y todos. Estamos iniciando el tercer espacio de visión global con Brigitte Baptiste. Hoy en la Universidad de Anne vamos a tener una enriquecedora conversación acerca de la importancia del turismo sostenible y el rol que tiene la transformación digital en la reinvención del sector. Este es un sector que ha sido predominantemente resiliente en la historia de la humanidad. Y realmente es hoy donde tenemos que unir los puntos para que podamos reactivar un sector que tiene que ver con la cadena de valor de muchas otras industrias, que genera empleo y que además genera integración entre nuestras naciones. La transformación digital y los modelos de negocio adaptados a un escenario post-COVID cobran aún más relevancia el día de hoy. Entonces, me complace mucho en poder presentar hoy al doctor Ramiro Salas. Él es el rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, gran aliada de la Universidad de Anne, universidad peruana, líder en estos temas relacionados con turismo, restauración, el sector de la hostelería, entre muchas otras áreas. El doctor Ramiro se desempeña como rector de la Universidad San Ignacio de Loyola desde el 2014, pero ha tenido una vida absolutamente dedicada al sector del turismo y desde diferentes aristas. Ha sido viceministro de Turismo del Perú, agregado comercial de la Embajada del Perú en Alemania, gerente comercial para Europa Meridional, Medio Oriente y Escandinavia de Avianca y director de las oficinas de promoción turística del Perú. Es una persona que conoce mejor que nadie el sector, ha hecho parte de una era dorada de Perú, como visibilizándose a través de su gastronomía, a través de la innovación en el sector. Y pues realmente para mí es un gusto poder contar hoy con su presencia. Bienvenido, doctor Salas. Muchas gracias, Rita. En segundo lugar, quiero presentar a Natalia Bayona. Es experta senior en innovación y transformación digital e inversiones de la Organización Mundial del Turismo. Natalia es colombiana. Ella es quien lidera esta estrategia en la Organización Mundial del Turismo, que es la agencia especializada de las Naciones Unidas encargada de la promoción del turismo responsable, sostenible y accesible de manera universal. Natalia es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Y también tiene un MBA. También hace parte de la red del Foro Económico Mundial como European Digital Leader. Y pues realmente tiene una carrera brillante en el sector turístico. En el 2017 se desempeñó como vicepresidenta de Desarrollo Internacional de Spain Startup South Summit y ha tenido un liderazgo considerable en todo lo que tiene que ver con el trabajo con la Alianza del Pacífico. Con más de 10 años de experiencia en ProColombia, pues hizo parte del equipo que creó esa campaña que no olvidamos, que es Colombia, el riesgo que es que te quieras quedar. Bienvenida, Natalia. Y en tercer lugar, quiero presentar a Claire Dalies Masaya de Guatemala, bueno, de nacionalidad francesa también, pero Guatemala por adopción. Ella es la directora de la maestría en turismo sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala. Claire lleva en Guatemala 30 años de su vida. Después de terminar sus estudios de colegio, se fue a estudiar a Estados Unidos todo lo que tiene que ver con manejo de vida silvestre y también hizo una maestría en biología tropical en la Universidad de San Luis, Missouri. Ha sido guía naturalista en las Islas Galápagos, en Ecuador, ha trabajado en el área de turismo por más de 25 años, ha diseñado programas para guías turísticos en el INTECAP, consultorías de desarrollo productivo, capacitación en temas de aviturismo, y algo muy importante es que colabora activamente con instituciones de turismo y conservación como la Mesa de Aviturismo en Guatemala y la Cámara de Turismo de la Fundación de Panchol. Desde el 2012 dirige esta maestría y pues nos va a enriquecer con su conocimiento en este tema que tiene también mucho que ver con el desarrollo comunitario y el desarrollo territorial a través del turismo. Así, con esta presentación quiero darle la palabra a nuestra rectora Brigitte Baptiste para que pueda darle la bienvenida a nuestros invitados. Hoy tenemos en Visión Global
conexión Guatemala, España, Perú. Me encanta que cada vez estamos más interconectados y bueno, pues esta es una de las prioridades de la Universidad de AN. Mi nombre es Sara Vera Aguirre y les doy la bienvenida. Muchas gracias, Sarita. Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación de visión global. Queremos, como dices, construir un mejor vínculo entre expertos que trabajan alrededor de la sostenibilidad desde sus disciplinas, profesiones, lugares de trabajo. E indudablemente el tema del turismo en este momento de la historia es una de esas conversaciones a las que nos vemos obligados por la situación de la pandemia y también porque todos queremos volver a salir, a respirar aire, a caminar, a disfrutar de la vida, y eso creo que es una noticia o una intención muy positiva para la reactivación. Parte de lo que quiero invitar a nuestros colegas a comentar tiene que ver con esa ansiedad por volver a viajar, a volver a recorrer el mundo. Tenemos a unos invitados, como decía Sarita, absolutamente maravillosos, muy conocedores de sus áreas. Así que para empezar, yo quisiera que cada uno de ustedes en un lapso de 5 o 6 minutos, con tranquilidad, nos comentara un poco en qué consiste su trabajo actual y cuál es su aplicación de su experiencia en las condiciones del momento. Luego ya podemos empezar a hablar un poquito más de temas coyunturales y de la experiencia particular de cada uno. Tenemos un chat para que todas las personas que nos están viendo puedan hacer sus preguntas, nos envíen sus inquietudes y yo las voy a ir organizando o transfiriendo a nuestros invitados. Entonces, por orden del azar, aquí en la rifa quisiera invitar al doctor Ramiro Salas a que inicie esta presentación. Muchas gracias, querida Brigitte. Es realmente un honor estar en este maravilloso panel de personalidades, incluyéndote, por cierto, que tiene esa visión que el turismo forma parte de una vida cotidiana del ser humano, esa especie de ansiedad que todos tenemos de viajar. Yo quiero comentar que desde hace 6 años tengo el honor de ser el rector de la Universidad San Ignacio de Loyola del Perú, aquí en Lima, una institución académica privada que además de estar en Lima, tenemos una universidad en la República de Paraguay y otra en Miami, en los Estados Unidos de América, y tenemos una sede junto con otra universidad en Beijing, en la República Popular China, y una representación permanente en Madrid. Es una institución global que tiene como objetivo formar profesionales globales, y esto tiene que ver muchísimo también con esa sensación de viajar, esa sensación de percibir en forma espiritual y en forma profesional lo que ocurre en el mundo. Y esto ha hecho que la academia en nuestra universidad forme parte de un desarrollo personal, de un desarrollo profesional que tiene que ver mucho con una filosofía basada en el emprendimiento, la sostenibilidad, la globalización y la investigación. Y antes de eso he tenido la oportunidad de dirigir los destinos turísticos de mi país como viceministro de Turismo y también como director de la Oficina de Promoción Turística del Perú y en otros países como Europa principalmente, en donde pudimos acuñar lo que se llama una forma de pensamiento. El turismo es el termómetro que mide la imagen de un país. Y cuando tenemos ese concepto claro, entonces podemos desarrollar toda una serie de formas y plataformas y herramientas para poder expresar a nuestra sociedad lo más importante que tiene un lugar para poder ser visitado. Esa es la esencia de cómo el turismo empieza a crear esa madeja tan grande que nos permite el día de hoy tener pues una serie de nuevas oportunidades. Y en esta ocasión tan especial,
como es una pandemia que estamos viviendo, allí yo creo que existen una serie de nuevas oportunidades frente a al desastre, a lo triste, a la terrible situación que vivimos y que viven muchas familias, pero que como seres humanos tenemos que encontrar una forma de ver el futuro recuperador, y esa recuperación forma parte también de esa visión que todos los que trabajamos en el caso del turismo tenemos que afrontar. Muchas gracias, doctor Salas, de la UCIL, una universidad con la que además compartimos una titulación y un programa conjunto, y que espero que se expanda a muchos otros frentes de cooperación. Quisiera añadir que el turismo, como lo plantea el rector, tiene una función de ayudarnos a entender la diversidad fundamental. Quien no viaja no entiende la biodiversidad, no entiende la diversidad cultural, le cuesta mucho trabajo salir un poco de sus propios zapatos y ponerse en de los demás. Y por eso el turismo es una de las actividades más educativas, más enriquecedoras de la vida contemporánea, y diría yo que absolutamente indispensables. Quisiera invitar ahora a Natalia a que nos exponga su visión, y a veces tenemos algunos cortes de la señal, y voy dependiendo de cómo nos trate las ondas del internet a darles la palabra al uno o al otro. Natalia, adelante. Claro que sí, Brigitte. Pues nada, para mí antes que nada es un gusto estar aquí hoy y pues como todos saben, la Organización Mundial del Turismo es la entidad de Naciones Unidas encargada de la promoción del turismo sostenible. ¿Qué hacemos dentro del equipo de innovación, transformación digital y promoción de inversiones? Pues básicamente el tener la oportunidad de trabajar con más de 160 países en el mundo abre el espectro a poder apoyar y asesorar a los países a crear, conectar o escalar sus ecosistemas de emprendimiento turístico a nivel nacional. Es decir, ¿cómo hacemos esto? Tenemos 4 programas en materia de innovación, tenemos competiciones para emprendedores de todo tipo, a nivel global siempre, creamos retos de tecnología, entonces, por ejemplo, creamos un reto hace un tiempo, al inicio de la pandemia, en equipo con la Organización Mundial de la Salud, para recuperar el turismo y mostrar soluciones a nivel global. Tenemos en estos momentos abierto un reto a nivel global también para quienes quieran apoyar, crear la nueva campaña turística de África para darle oportunidad a África, que es otra de las regiones vulnerables en materia de turismo. Vamos a crear próximamente, el 15 de junio anunciamos la primera competición de emprendedores enfocadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Tenemos foros de innovación a nivel mundial donde conectamos emprendedores, inversores, corporaciones, academia, institución y el gobierno nacional. Entonces hemos hecho diferentes de estos foros que se llaman los Tourism Tech Adventures en diferentes partes del mundo. En Colombia hicimos uno el año pasado en Cartagena con el secretario general y con el presidente y con el ecosistema de emprendimiento, y gracias a estos foros y a estas competiciones hemos logrado ayudar a estos emprendedores a buscar financiación por más de 45 millones de euros. Ahí han estado emprendedores de todas partes del mundo, no me lo van a creer, pero siempre Colombia lidera con el ejemplo y es uno de los países que está en el ranking, siempre está en el top 5 o top 10 de los países donde mayor número de emprendedores están apostando por estas aplicaciones en turismo o en sostenibilidad. Y efectivamente nosotros trabajamos con toda esta red de innovación a nivel global. Tenemos plataformas digitales, vamos a lanzar un programa de aceleración para gobiernos para que adquieran habilidades digitales que son tan importantes en un mundo que se ha convertido en 100% digital. Tenemos una academia online donde efectivamente, y aquí aprovecho para invitar a Brigitte, a Ramiro y a Claire a unir sus universidades, porque se puede subir contenido gratis para las universidades y podemos subir el material para que podamos mejorar la educación de la gente que más necesita educarse en materia turística gratis. Y finalmente en la promoción de inversiones lo que hacemos es atraer inversiones
apoyar inversiones no solo de riesgo y de innovación, sino inversión tradicional, para que sea una inversión sostenible, responsable y sobre todo que genere empleo y valor agregado en cada uno de los países. Entonces, eso es de lo que podemos venir aquí a hablar, y básicamente después de la pandemia, mi lema es: la innovación y la sostenibilidad deben ser nuestra nueva normalidad. Después contaré por qué, pero soy una convencida que el mejor vehículo para crear sostenibilidad es innovar, y sobre todo si tiene foco tecnológico, pues efectivamente se acelera más. Pues muchas gracias, Natalia. Concurrimos plenamente desde la EAN con esta visión de innovación y sostenibilidad. Creo que la cosa es hacia adelante, y con todas estas nuevas ofertas, todas estas nuevas capacidades que se han venido construyendo y muchas de las cuales estaban engavetadas, las teníamos como en proceso de maduración lenta, y que la pandemia nos obliga a sacar y a poner en práctica y a experimentar. Seguramente no todas funcionarán, pero ahí está la base de la adaptación del sector turístico y de todos los sectores a las nuevas economías post pandemia. Muchas gracias. Ahora volvemos sobre estos temas, y quisiera ahora darle la palabra a Claire, que la veo siempre con un triangulito amarillo. No sé si me está escuchando, Claire. Creo que los dioses maya están un poco embolatados enredando la pita. Aquí está Claire de nuevo, está conectando. Bueno, vamos a seguir mientras tanto, porque el material y preguntas ya nos están empezando a llegar, y es lo que tenemos en perspectiva. Doctor Salas, usted que ha estado en el gobierno, que ahora está en la academia, que conoce muy bien el sector, ¿cómo ve el papel de las políticas públicas, el rol del gobierno en la reactivación turística? ¿Cuáles son los nuevos arreglos o retos que deberíamos estar considerando en este momento, como para resetear el sector? Ese verbo me parece un poco preocupante, pero bueno, digamos, para reactivar el turismo, que definitivamente pues es una de las actividades más importantes de nuestra economía. Por supuesto, Brigitte, naturalmente. Aquí hay algo que creo que sí es una premisa que todos debemos de tratar de incentivar y tratar de poner en evidencia. La actividad turística es una actividad totalmente transversal. Transversal en el sentido que abarca todos los sectores del desarrollo de un país. Y cuando se tiene esa conciencia de que llamamos turismo, que en realidad no es otra cosa que un conjunto de actividades que se centran en el deseo de la persona de culturizarse mucho más, conocer mucho más, de desarrollar una serie de deseos que el ser humano los tiene intrínsecamente. Eso, digamos, se llama turismo, ¿no? Que alrededor de lo cual se ha construido todo un gran andamiaje que tiene que ver con servicios, que tiene que ver con infraestructura. El turismo está compuesto, en primer lugar, por tres componentes sumamente fijos. Uno es el atractivo, el lugar que hace posible que la gente quiera ir a mirar, ¿no? Luego, la infraestructura que hace posible que la gente pueda llegar, pueda permanecer, y los servicios que hace posible que la gente pueda pasarla muy bien con una serie de facilidades para ver el atractivo a través de esa infraestructura. Entonces, eso es algo tan simple que tenemos que tener una conciencia. Paralelamente a esto, tenemos que ver que para que esto suceda en todos los sectores que contribuyen a ese propósito, el turismo tiene que ser algo así como una política de Estado. Una política de Estado quiere decir que los gobiernos hacen que existan planes de corto, mediano y largo plazo, independientemente de cualquier tipo de tendencia que pueda existir en los gobiernos de turno. Entonces, cuando esto existe, existen condiciones muchísimo más fuertes. Ahora, si vemos lo que está pasando actualmente, nosotros que estamos acostumbrados a ver que el turismo se mide por turismo interno, turismo o receptivo, o turismo local, de pronto
pasa una situación como la que nos ha pasado ahora al inicio de este año, una pandemia en donde de pronto no existe un solo tipo de viaje, absolutamente. Existe un viaje cero. Todos los servicios, todos los atractivos, toda la infraestructura turística está parada en cero. Estimados señores, esto en realidad lo que ha hecho es hasta cierto punto quitar los velos, quitar los muros que probablemente no los veíamos. Ahora, vemos la situación desde un punto de vista totalmente diferente. Y creo que este es un momento, como lo dije en mi pequeña presentación anterior, desde el punto de vista de la forma en la cual cada uno de nosotros hemos podido percibir esta situación, en el campo del turismo tenemos que reinventarlo, en el sentido de mirar con mucha más profundidad todo lo que hace posible que en la actividad turística, que es una herramienta de desarrollo de un país, pueda concentrarse una serie de actividades. Miren, estimados amigos, una de las cosas que también uno tiene que tener claro en lo que es la actividad turística es algo así como una pirámide, en donde en la base que sostiene todo eso está el lugar, el país que nosotros hoy día llamamos lugares atractivos. Es decir, en la base de la pirámide está el turismo, los viajes internos, el turismo interno, los viajes de turismo interno. Y así sucesivamente, a medida que subimos en la pirámide, vamos viendo los viajes interregionales. Y en el vértice, en la cúspide de la pirámide, están los viajes de largo alcance. Todo país que construye el turismo interno como base de su turismo va a tener siempre la posibilidad de salir adelante. Y es por ello que yo considero, y que ahora en mi país, aquí en el Perú, ¿no?, hemos hecho una propuesta de ley, mi universidad, con una serie de instituciones, hemos hecho una propuesta de ley al Congreso de la República a fin de incentivar en forma evidente y masiva, a partir del momento en que sea posible, el turismo interno, dando las posibilidades para que el transporte terrestre, el transporte de cercanías, ¿no?, forme parte de esa activación de carácter organizativa a través de agencias donde todos tienen que hacer. Nosotros podemos decir, para decirlo en palabras muy sencillas, que el turismo interno es algo así, que meto la mano en el bolsillo del pantalón derecho para sacar dinero y ponerlo en el bolsillo del pantalón izquierdo. Es decir, es nuestro mismo pantalón, en donde ese dinero se mueve de un lado al otro. Y ese movimiento de dinero en diferentes niveles, ¿no?, crea un enorme desarrollo de carácter económico que le cae y le llueve, como decimos aquí en el Perú, a todo el mundo. Luego, tenemos también la posibilidad de crear el movimiento regional. Yo soy muy orgulloso y con toda modestia puedo decirlo que junto con mi querido amigo y en ese momento vicepresidente de la República del Perú, Raúl Díaz-Canseco Terry, creamos acá un concepto que se llamaba Suramérica para los suramericanos. Porque éramos firmemente conscientes, yo era personalmente muy consciente de que si lográbamos hacer que viajáramos dentro de Sudamérica, teníamos un mercado impresionante regional, que no necesita de largos preparativos. Y esto creo que hoy día es una necesidad. Y por eso mismo, también quiero decirlo con mucho orgullo, que en su momento yo tuve la misión de viajar por muchos países suramericanos, por todos, en mi calidad de representante y delegado del Perú como viceministro de Turismo de mi país, ¿no?, visitar todos los ministerios de turismo de los países hermanos en Sudamérica para eliminar el pasaporte. Que hasta hoy día se puede viajar. Cada uno de ustedes, el día de hoy en Sudamérica, pueden viajar con su DNI de país, sin necesidad de un pasaporte.
Esto y otras facilidades creo que son absolutamente indispensables para luego crear ese gran movimiento, primero interno, ¿no? Luego regional, y luego nos vamos a los países de largo alcance, Europa, Asia, que siempre va a ser una posibilidad. Efectivamente, Europa representa un altísimo porcentaje de los viajes largos, pero también el mundo es redondo y por lo tanto esos viajes van a ser siempre desarrollados dentro de ese contexto global y que a todos nos va a tocar una pequeña parte, pero la gran parte estará en nosotros mismos. La gran parte está cerca de nosotros. Entonces, yo estoy seguro, queridos amigos, que ahora, donde nos hemos, por llamarlo así, quitado una serie de velos, donde vemos con mucha más magnitud, con mucha más claridad qué es lo que tenemos que hacer como gobierno, por ejemplo, grandes incentivos a lo que es la construcción de servicios turísticos, de infraestructura turística. Colombia, por ejemplo, hizo algo muy bueno hace algunos años, cuando el gobierno dio una legislación que permite durante 10 años no pagar el impuesto general a las ventas, con una serie de incentivos tributarios, permitían que se puedan construir hoteles y otras instalaciones de servicios que no existían, pero que al existir recién pueden pagar los impuestos que se requieren. Nadie puede cobrar impuestos de lo que no existe, pero en el momento en que se da ese incentivo, la gente se va a animar a hacerlo. Entonces es una combinación de esa intersectorialidad que permite que todos aporten a fin de crear las condiciones para que se pueda desarrollar no solamente los viajes, sino el negocio de los viajes y el movimiento económico que se origina con los viajes. Ese es el punto. Entonces, nosotros creemos que en esta ocasión, en esta situación, tenemos una serie de nuevas oportunidades para poder tener la base sólida de desarrollar un turismo muchísimo más estructurado, un turismo muchísimo más integrado a la sociedad, un turismo muchísimo más consciente de lo que debe desarrollarse en cuanto se refiere a la participación. Los gobiernos son periodos, 5 años, 4 años, depende, pero la actividad es totalmente permanente y por eso es una política de Estado. Entonces yo invito realmente a nuestros queridos amigos y justamente yo tuve ocasión de conversar mucho con amigos entrañables en su momento de la Organización Mundial de Turismo, como por ejemplo Francesco Frangeli, con quien tuve ocasión de trabajar un tiempo en una misión y en años anteriores, cuando tuve también el honor de ser consultor de la OMT para desarrollos turísticos regionales, tuvimos ocasión de analizar cómo estas políticas de Estado tenían que ser realmente estables y tenían que formar parte del desarrollo de los gobiernos. Yo creo y agradezco mucho que me den la oportunidad de manifestar esto, que con la experiencia que tuve ocasión luego, ya como quien dirige los destinos turísticos de un país, ponerlas en operación, creo que son formas que hoy día las necesitamos más que nunca. Muchas gracias. No, gracias, doctor Salas. Es muy interesante como plantea la analogía de retirar los velos que afectaban al sector. La pandemia o tal vez la cuarentena, mejor, la respuesta a la pandemia nos obliga a sincerar muchísimas cosas. Nos deja ver ineficiencias, nos deja ver procesos que requerían renovación. Y eso es un mensaje optimista, es un mensaje que definitivamente nos va a llevar a garantizar que en el presente podemos tal vez endeudarnos para reactivar el sector, pero hay todas las garantías para que en los próximos 5 años esa renovación nos dé los frutos que esperamos y nos pase incluso a un nivel muchísimo más alto de la actividad. Y también quisiera destacar lo que usted menciona acerca de la base de la pirámide
de los viajes nacionales. En todos nuestros países estamos promoviendo conocernos mejor a nosotros mismos. Latinoamérica y nuestros países requieren ese trabajo de autoestima permanente, y tenemos una gran ventaja, que desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia hablamos un gran idioma castellano y nos entendemos muy bien con el portugués, así que lo que nos falta es las señas para estar en el Caribe y en las Guyanas, que también son hermanos americanos. Yo quisiera darle ahora la palabra a Claire Dalis, porque estaba por fuera de las redes, pero ya se conectó. Entonces la invito a que nos cuente un poco sobre su experiencia, su trabajo actual y cómo está, digamos, la situación en Guatemala. Buenos días a todos. Espero que esta vez sí me escuchen y me vean bien. Gracias por la invitación. Yo soy Claire y desde hace ya más de 10, 12 años trabajo en la Universidad del Valle de Guatemala. Mi formación es como bióloga originalmente, así es que nos identificamos con Brigitte porque efectivamente también venimos de un gremio similar. Y entré al turismo cuando comencé a trabajar en las Islas Galápagos. Fui uno de los últimos extranjeros o internacionales que pudieron entrar a la formación de guías naturalistas en las Islas Galápagos, y ahí descubrí el turismo y la verdad descubrí la fantástica posibilidad de combinar biología con turismo y esa magia que se da en el turismo de naturaleza, de poder de cómo funcionan los ecosistemas naturales, de explicárselos, de realmente transmitir mi pasión por los ecosistemas y por la conservación. Y me di cuenta que a través del turismo ahí había un impacto tremendo. Con el pasar del tiempo seguí mis estudios, pero eventualmente regresé a la academia. Yo trabajado en varias universidades, pero trabajo principalmente en el área de turismo. Sí doy clases en biología, pero doy clases en el área de turismo y me he especializado principalmente en ecoturismo, turismo sostenible y debido a las necesidades de formación, sobre todo hoy en día, que nuestra gente, sobre todo en turismo, en Guatemala necesita tener una profesionalización. Tenemos que llevar la educación técnica hacia el sector turismo de todas las formas posibles. Y la verdad es que abrir una maestría ha sido una de esas formas de poder llegar a capacitar personas en el área de turismo a un alto nivel. Pero sobre todo, la experiencia me ha mostrado que un programa presencial no nos funcionó. Así es que lanzamos una maestría en turismo sostenible en línea. Y cabalmente es parte de esta transformación digital que hay que echar, porque el que trabaja en turismo viaja, el que trabaja en turismo posiblemente no esté en la ciudad en donde yo estoy o tiene un compromiso y los problemas de tráfico nos obligan a que ahora no podamos llegar fácilmente de un lugar a otro. Así es que la enseñanza en línea es realmente la forma que nos ha abierto puertas de muchas maneras. Entonces damos cursos cortos, cursos de educación continua, pero también esta maestría nos ha ayudado dramáticamente a poder permear en el mercado. Y ahora en este tiempo de pandemia, ¿qué ha sucedido? Como hemos comenzado a enseñar en línea, ya sabemos enseñar en línea, entonces nuestras clases se han transformado completamente en clases en línea en las otras carreras. Lo interesante es que el desafío en pandemia ahora para la educación es que si no te vas a una educación en línea, no puedes seguir enseñando, porque no tenemos clases presenciales en muchos lugares. Entonces, definitivamente, las instituciones que han tenido la capacidad de hacer esa transición a una enseñanza en línea han logrado mantener realmente su función educativa dentro de la sociedad. Y creo que eso es algo clave. En turismo necesitamos llevar la educación a ese nivel. Así es que me identifico muchísimo con esa necesidad de vincular la transformación digital con el turismo y, por supuesto, a través de la educación. Aquí en Guatemala, en cuestión al desarrollo de la pandemia y el turismo, efectivamente, como mencionó el doctor Salas, estamos parados como en muchos países, pero sí estamos trabajando para
que haya una reactivación. Y desde que comenzó esta situación nacional, se conformó el comité de crisis. Es muy interesante porque lo hemos visto en otros países, pero también en Guatemala. El sector turístico privado se unió muchísimo. Entonces, las diferentes instituciones que representan el turismo, ya sea la Asociación de Guatemalteca de Líneas Aéreas, la Cámara de Turismo, la Comisión de Turismo Sostenible de Guatemala, la Gremial de Hoteleros, ¿sí? Todas estas instituciones, que en realidad son varias instituciones en donde se agremian los proveedores de servicios turísticos, no trabajaron individualmente, se unieron. Y la verdad digo, nos unimos porque también la academia fue invitada a ser parte y conformamos un comité de crisis. Y este comité de crisis lo que ha hecho es realmente discutir cómo vamos a atender desde el sector turismo esta nueva necesidad, ¿verdad? De enfrentar una crisis. Crisis hay, y hace unos días hablábamos con una presentación que hubo de parte del WTTC, ¿verdad? El World Tourism and Travel Council, este Consejo Mundial de Viajes, que efectivamente ha analizado las últimas 90 crisis. Crisis hay y crisis seguiremos teniendo, ¿verdad? Crisis económicas, crisis de salud, crisis por cambio climático, en fin, las crisis van a seguir dándose, pero si no nos unimos en el tiempo de crisis no podremos realmente salir adelante. Entonces, al unirnos, hemos buscado soluciones conjuntas, hemos comenzado a trabajar entonces en propuestas ante el gobierno central, buscando el apoyo para esa reactivación de la economía y sabemos que el turismo puede ser definitivamente un motor importantísimo en esa reactivación. Y sí, hemos tenido ya varias reuniones como comité y sí han habido respuestas, pero creo que hay que seguir trabajando en ello y ahorita tenemos que trabajar en la implementación de protocolos de sanitización o de bioseguridad y realmente toda esa cantidad de decisiones prácticas de cómo hacer que la pandemia se reduzca en contagios y que eventualmente ya podamos volver a operar. Y sobre todo garantizarle al viajero que cuando viaje con nosotros estará seguro porque no se contagiará y definitivamente podremos atender cualquier situación que pueda darse. Entonces, estamos en esa etapa ahora y dentro de 2, 3, 4 meses esperamos que haya una reactivación primero del turismo doméstico, como decía el doctor Salas, que es la base de nuestro turismo, y eventualmente poder dar la seguridad a un turismo internacional cuando se abran los aeropuertos y cuando Guatemala demuestre, ¿verdad?, que somos un país responsable en cuanto a nuestra seguridad turística, en particular relacionada con esta situación mundial. Gracias, Brigitte. Muchas gracias, Claire. Muchas cosas por destacar, pero creo que la primera sería en nuestra convergencia como biólogas, la idea de que las sinergias, la construcción de redes siempre es la mejor alternativa evolutiva, la mejor manera de adaptarse a los retos complejos. No es la competencia, sino es la cooperación. Y ahí la acción colectiva seguramente va a generar también cambios en la forma en que pensamos, en la forma tan parcial e incompleta en que tratamos un sector, porque los hoteleros están por acá, las aerolíneas por acá, las comunidades por otro lado, las cadenas gastronómicas. En fin, creo que hay, como bien dice Claire, un espacio muy grande para construir una forma distinta de hacer turismo, ¿no? Y eso ya de por sí es una expansión de la noción de sostenibilidad. Así que ese trabajo que está pasando, que se está desarrollando en muchos países, en muchos frentes, y ojalá con el apoyo de la Unión de Turismo de Naciones Unidas nos ayude a adaptarnos a esas condiciones. Y por eso quisiera volver a Natalia y preguntarle cuál es la perspectiva que tiene la UNTW para ese proceso de adaptación. ¿Cuáles son esos centros de interés? ¿Qué significa la transformación digital? ¿Cuáles son los detalles de esos retos a los que hacía mención? ¿Cómo vamos a contarle a la gente todas esas novedades que están dándose en el mundo para poder volver a viajar?
Claro que sí, son varias cosas, pero tenemos que acordarnos que es la primera vez en la historia que el 100% del mundo cerró las fronteras a nivel internacional, con lo cual yo creo que no hay muchos sectores en la economía que puedan decir que las perspectivas de crecimiento van a ser del 60, 70 o del 80% de caída, dependiendo del momento en el que el mundo entero vuelva a abrirse, porque si bien en Europa ya el espacio Schengen está abierto, como ustedes lo saben, solo hay 14 países que están aprobados para entrar al espacio Schengen. Latinoamérica todavía va un poco más atrás porque el virus llegó más atrás, China está cerrado, es decir, todo dependerá del momento en el que el mundo nuevamente vuelva a abrir al 100%. Entonces, con eso dicho, los retos son muy grandes, la situación que tenemos es la que hay, no es positiva, no es negativa, sencillamente esa es la nueva normalidad que nos tocó vivir y el reto al que nos tocó enfrentarnos. Y con eso dicho, el mundo hoy es 100% digital y efectivamente lo que nosotros vemos es que los retos del turismo antes del COVID son los mismos que después del COVID. El tema es que el COVID ayudó a acelerarlos. Es decir, nosotros veíamos anteriormente, primero, y voy a hablar de la sostenibilidad, el reto de la sostenibilidad siempre había estado ahí. Efectivamente, teníamos países desde el año pasado que estaban muriendo de éxito o destinos turísticos que morían de éxito. ¿Eso qué quiere decir? Las capitales a nivel global del turismo, que es el caso de París, el caso de Barcelona, el caso de Madrid, el caso de Londres, el caso de Italia, pues con las diferentes capitales turísticas que tiene ahí, Venecia, Roma, etcétera, Milano, los mismos ciudadanos ya estaban cansados y salían a marchar en contra del turismo porque habíamos cometido distintos errores en el modelo de promoción turística y en el modelo de creación de valor desde el turismo. Entonces, efectivamente, era buenísimo hablar de, y todavía seguimos pudiendo decir que fueron 10 años de crecimiento y además 1.5 billones de turistas al 2019. Pero ¿qué estaba pasando? Estábamos dañando los ecosistemas, estábamos dañando las ciudades, los ciudadanos ya se estaban quejando diciendo yo no quiero esto, con lo cual, por eso yo pienso a nivel personal que ese reto que teníamos de overtourism, de, por ejemplo, Brigitte, no sé si lo sabes, pero el 50% de la contaminación en España se daba en un mes, que es agosto, que es el mes de verano. Es decir, era increíble cómo estábamos acelerando tanto el crecimiento, que eso está muy bien, pero quizás ese crecimiento no iba a ser tan sostenible en el corto plazo. Entonces, este es el momento de repensar ese modelo turístico, como lo decía Claire, haciendo inclusión de las comunidades, haciendo que los más vulnerables puedan entrar aquí, respetando y haciendo un modelo que efectivamente los ciudadanos se hagan parte de él. Lo que no nos puede pasar en Colombia es volver a ver las playas en diciembre en Cartagena y en Santa Marta a full, como yo se los he dicho a todos los dirigentes y a los empresarios de esas regiones. No podemos ver otra vez un Machu Picchu desbordado de turistas, porque no estamos entonces cambiando y reflexionando sobre los errores o los retos del pasado. Entonces, por eso la tecnología es tan importante, porque la unión de la tecnología, cuando uno puede desarrollar plataformas de Big Data, plataformas dashboards o tableros de análisis para incluir datos, lo que decías tú, Brigitte, cuando uno colabora y crea plataformas colaborativas de datos donde está la telefonía móvil, los hoteleros, los turoperadores, las aerolíneas, los datos de las universidades, los datos económicos, uno puede hacer modelos mucho más desarrollados y sobre todo puede generar un análisis mucho más segmentado. Con eso se vuelve más eficiente la promoción turística, con eso yo puedo correr modelos para poder revisar cómo se está moviendo el flujo de turismo, cuáles son mis meses punta para saber y para que efectivamente si yo ya sé que al Tayrona o al Amazonas o a Machu Picchu o Antigua le caben, y estoy poniendo esos nombres porque obviamente son los panelistas que nos acompañan hoy, pero esto es mundial. Si yo de verdad quiero ser responsable con la promoción turística y enfocarme en una promoción que sea más inclusiva, mucho más de impacto social, al ser uno de los sectores más democráticos, eso es buenísimo, pero al mismo tiempo lo que decía Claire, ¿de qué me sirve a mí que las personas que venden frutas, que venden limones, que hacen la limonada, se beneficien del turismo si todo eso es economía informal?
Entonces, si queremos profesionalizar eso, primero, la tecnología me ayuda. Y me ayuda primero porque tomo mejor decisión como sector privado y como sector público. Segundo, porque este es el momento de entrenar a la gente a nivel digital. Por eso lanzamos desde la organización la primera Tourism Online Academy o Academia Online de Turismo para subir contenidos digitales, porque necesitamos cambiar el modelo, como lo decía Claire, de educación. La gente, ya hoy en día no hay excusa. Brigitte, yo no sé cocinar, pero ya no tengo excusa porque en YouTube yo ya puedo buscar una receta y si tampoco sé un idioma, también lo puedo buscar a nivel online y puedo hacer cursos digitales. Quizás no va a ser nunca lo presencial porque siempre el sentimiento y el carácter humano se necesita, pero por lo menos puedo tener bases que luego puedo profundizar, con lo cual todas estas personas que hoy en día están confinadas, yo siempre digo, y le digo a los directivos de las grandes empresas, ¿qué estamos haciendo para que los guías turísticos se entrenen? ¿Qué estamos haciendo para que el botones de los hoteles que hoy en día está durmiendo en su casa se levante y aprenda inglés? Es decir, las habilidades digitales nos ayudan a tener empleos de valor agregado. Y ese es el segundo reto. Son retos anteriores al COVID. El tercer reto está muy enfocado a todo lo que tiene que ver con desarrollo y trabajo de colaboración. Y eso es muy importante. Efectivamente, el turismo viene desarrollándose desde hace muchísimos años con la tecnología, ¿no? Cuando llegaron las .com, se rompió toda la cadena turística, luego llegaron las OTAs y entonces todo el mundo compraba por Expedia, por Orbitz, por Booking, por Despegar. Y hoy en día me encanta la revolución de las startups o de los emprendedores de joven creación, porque esos emprendedores son los que realmente no solo son mentes jóvenes, sino son nuevos modelos que pueden apuntar a la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, el uso de energías renovables, el uso de agua y de mantenimiento de aguas, cosas tan básicas como, por ejemplo, que cuando uno llega a una sala VIP en un aeropuerto, cuando uno ve a toda la fruta plastificada se quiere morir. Y eso son cosas muy básicas, pero si uno poco a poco rediseña esos modelos y empieza a crear alianzas estratégicas con emprendedores que hay en todo el mundo. Nosotros tenemos una base de datos de 7,000 emprendedores de más de 150 países con los que trabajamos. Y obviamente, al ser una agencia de la ONU, la base tiene que ser que desarrollen proyectos enfocados a la sostenibilidad. Y claro, es que muchas veces la gente piensa que ser sostenible significa ser una non-profit organization, una fundación o algo así, y no es cierto. Hoy en día, el mundo, y ahí va el cuarto desafío, que es las inversiones verdes. El mundo hoy en día está priorizando los fondos de inversión, los private equity, las firmas grandes de desarrollo en inversión, hoy en día quieren apuntar a financiar proyectos de sostenibilidad, proyectos verdes, y eso no solo se ve en Inglaterra y en Londres y en Estados Unidos, ya se está empezando a ver en África, cómo realmente se empiezan a generar modelos de educación y desarrollo con impacto social. Y esto era desde antes del COVID. Entonces es un poco, tenemos no solo que poner de nuestra parte, tenemos también que reeducarnos. A mí me encanta cuando el concepto que ustedes tres que trabajan en la academia lo saben, y en inglés es el lifelong learning o el famoso que uno tiene que aprender, desaprender y reaprender. Bueno, estamos justo en esa fase de reaprender un poco de cosas, pero también de desaprender cosas que habíamos aprendido en el pasado y que quizás hoy en día debamos mejorar, porque América Latina lo tiene todo para ser una potencia regional a nivel turístico, pero necesitamos organizarnos mejor, necesitamos digitalizarnos un poco más y necesitamos que en el momento en el que podamos abrir nuestros aeropuertos no seamos como los locos, que como ya sabemos que se cayó el turismo, pues entonces que lo vamos a abrir otra vez como los locos, sino que lo tenemos que organizar y que tenemos que volver a buscar. Y no quisiera, como lo he dicho N mil veces, ver a Cartagena con esas playas a full, con esos autos a full, porque los mismos ciudadanos después empiezan a decir que ya no quieren turismo porque les da mucha pereza tener que ver su ciudad absolutamente contaminada. Yo no sé si han visto las fotos tan espectaculares de la bahía de Cartagena, que todo el tiempo a mí de niña me decían que la bahía era horrible y que la playa era negra. Pues no, hoy en día la playa es cristalina y lo mismo pasa en el Rodadero. Entonces, la gran pregunta es si queremos volver atrás a verla negra y llena de basuras, o lo que queremos es aprovechar este puente para crear un modelo que no importa que valga más y nos cueste más en el tiempo, pero que se va a sostener y que podemos
generar una pirámide de crecimiento mucho más sostenible en el tiempo. Muchas gracias, Natalia, y gracias por esa referencia final a los efectos del confinamiento, porque sí yo creo que nos ha hecho percibir de una manera distinta el paisaje, la fauna silvestre, la relación de los seres humanos con los ecosistemas. Y aquí quisiera hacerle una pregunta corta a Claire, por su condición de bióloga y experta en ecoturismo y turismo de naturaleza. ¿Cómo cree que esas imágenes, esa perspectiva que estamos adquiriendo de la naturaleza va a incidir en el futuro turismo de este campo? Y en particular Guatemala, Colombia, Perú, que somos países megadiversos, ¿cómo podemos realmente construir un turismo de naturaleza muy sostenible a partir de los aprendizajes de esta temporada? Gracias, Brigitte, por la pregunta. Realmente, en este momento, la naturaleza se vuelve un atractivo aún mayor que antes. ¿Te imaginas que todo el mundo está encerrado en sus casas o en la movilidad entre sus casas y sus trabajos, los que necesitan trabajar fuera, pero no pueden salir mucho más allá? Ya llega un momento en que el encierro realmente afecta en la salud. Las personas están con deseos realmente de ver algo diferente. Y tú lo decías al inicio de nuestra conversación hoy, la gente quiere respirar aire fresco. ¿Y dónde lo vas a hacer? No es en las ciudades. La gente va a querer salir y estar en contacto con la naturaleza. Está demostrado que el humano necesita contacto con la naturaleza. Aún las personas que viven en ciudad, la gente muy urbana y que tal vez le da un poquito miedo los bichos, definitivamente añoran ese contacto con algo verde, con cosas naturales, y no necesariamente va a ser el atractivo de la biodiversidad necesariamente, pero sí creo que habrá realmente un interés dramático por aumentar la visitación en áreas naturales. Entonces aquí hablemos más de un turismo de naturaleza, ¿verdad? Más que un turismo de biodiversidad. Efectivamente, nuestros países, que son megadiversos, tienen un potencial extraordinario. Y el hecho de que las áreas naturales son áreas vastas, son áreas en donde hay espacio, hay senderos, hay caminamientos, en donde no hay confinamiento, definitivamente son muy aptas para poder aperturarse al turismo de una manera controlada, como decía Natalia, de una manera bien planificada. El concepto de capacidad de carga, ¿verdad? Es un concepto que viene de la biología y se refiere a la cantidad de individuos máximo que puede soportar una población en un ecosistema determinado, en una comunidad, debido a las circunstancias que hay. Pero cuando trasladamos capacidad de carga a turismo, nos referimos a la cantidad de visitantes máximos que debería de tener ese sitio de visita. Muchas formas de calcularlo, pero yo creo que hay que definir entonces ese máximo número de visitantes en cada lugar para mantener ese distanciamiento social. Y las áreas naturales van a tener una oportunidad de cantidades mayores que un museo, que una ciudad, que una iglesia. Entonces, definitivamente cobran un interés sumamente fantástico en este momento. Quiero decir algo importante en cuanto a la seguridad. Yo creo que aunque las áreas naturales sean muy aptas para esto, cuando se reaperture, los administradores de estas áreas naturales tendrán que poner atención a las áreas en donde puede haber aglomeración de humanos. Me refiero a la entrada, me refiero al que se paga, a lugares en donde podamos tener contacto con otros humanos. Me refiero a los baños, los sanitarios, en donde tenemos que ir a hacer las necesidades y obviamente son puntos de contagio. Entonces, tendremos que ser muy cuidadosos en cuanto a la limpieza, en cuanto a mantener esos lugares suficientes para todos los visitantes, pero también limpios de forma regular, ¿verdad? Y entonces entrar a esta nueva normalidad con una excelente calidad de higiene
y que las personas que disfruten de la visitación en naturaleza realmente lo hagan con toda la seguridad. Y por último, quiero decir de verdad, nuestros países megadiversos tienen una diversidad tan extraordinaria que creo que es una oportunidad fantástica de descubrirlo en tu país, de descubrir la belleza de aves que tenemos. Aquí en Guatemala, es un país pequeñito, pero siendo un país tropical y megadiverso, tenemos más de 750 especies de aves. Y bueno, yo sé que Colombia tiene más de 1.200, 1.300, Brasil, no digamos, Colombia, pero definitivamente hay cantidad de animales, de plantas que podemos ver, disfrutar, aprender de ellas y sobre todo descubrir que tienen un valor para nuestros ecosistemas. Esta biodiversidad nos da servicios ecosistémicos, nos da beneficios para la sociedad humana, limpieza del aire, purificación de ciclos, nos genera agua, nos genera recursos que necesitamos. Aquí es donde nos proviene la comida, en muchos casos nos provienen medicinas, nos provienen la materia prima para poder construir. Entonces, realmente hay muchos servicios ecosistémicos que podemos aprender de ellos a través de una visitación, ¿verdad?, a estos destinos naturales. Y también yo creo que a través de la visitación, lo mejor será comunicar también cómo conservar esa naturaleza, esa biodiversidad, porque nuestros países también tienen una presión fuertísima en cuanto al uso de los recursos naturales, ¿verdad? La deforestación es una de las amenazas grandes y tenemos que aprender a hacer ese balance y el turismo puede ser una vía excelente de educación ambiental a través de un excelente programa de interpretación del patrimonio natural. Y, por supuesto, las áreas que tengan el patrimonio mixto, este es mi último punto, destinos como Tikal, Machu Picchu, que tienen esa área natural, fantástica, pero también esa área cultural, ¿verdad? Ancestral. Son áreas que por ser abiertas, definitivamente van a atraer mucho también la visitación. Entonces, sí, tenemos oportunidades fantásticas de abrirnos al turismo ya cuando las normas lo permiten y que el visitante doméstico redescubra su país, lo valore, lo atesore y luego poco a poco lo abramos entonces a otros viajeros. Muchas gracias, Claire. Y bueno, muy rica la respuesta en contenido. Habría muchos elementos para continuar conversando. Uno en particular, realmente el turismo como la herramienta más interesante para crear conciencia de los procesos vivos que sustentan al mundo, que es una de las metas que no cumplimos del Convenio de Diversidad Biológica, que era esa capacidad de entender que dependemos de los procesos biológicos, de la polinización, del mantenimiento de la fertilidad, del mantenimiento de la regulación climática, que nos proveen los ecosistemas para sobrevivir. Y estando en las ciudades se nos olvida. Y la educación ambiental es difícil hacerla como un programa curricular porque requiere esa capacidad de respirar, de comer, de disfrutar los distintos climas, de experimentar incluso los bichos, pues ser devorado por los zancudos bueno, en Tikal no hay tantos, pero cerquita en otros de los sitios arqueológicos, por lo menos a mí me tocaron en alta densidad porque había muy poca gente, entonces, pero es parte de la experiencia del viaje, de saber que la diversidad existe y que tenemos un cuerpo que viaja y un cuerpo que, así como disfruta en un buen ceviche en Lima, puede también ir a la montaña y experimentar otras cosas, porque la vida es un experimento permanente. Yo quiero, como estamos ya faltando un cuarto de hora, reiterar la invitación a todas las personas que están conectadas a que nos hagan preguntas. Hay una persona que digamos, se sorprende acerca de la noción del turismo sostenible virtual, de cómo es esa construcción, si alguno quiere referirse a ella, pero
mientras lo piensan y también van pensando si quieren un mensaje final para dejarle a toda nuestra audiencia, quisiera pasar al tema del turismo de negocios, al profesor, al rector Ramiro Salas, que tiene experiencia en ese sentido también. ¿Qué está sucediendo y cómo afrontar ese aspecto tan crítico del turismo, que son las restricciones a los eventos masivos, a las convenciones, que eso afecta indudablemente la actividad? Rector. Muchas gracias, Brigitte. Por supuesto, que este es uno de los temas que probablemente van a tener que ser cada vez mejor analizados por lo que significa una parte de, efectivamente, ah, todos los eventos de carácter masivo que tienen que ver mucho con altas concentraciones en una situación como la pandemia que estamos viviendo, seguramente van a tener una serie de otras posibilidades. Yo quisiera solamente decir ahora, hoy día me es mucho más fácil hacer una conferencia con personalidades sumamente importantes, como ustedes, por ejemplo, estando a distancia podemos hacerlo. Este es uno de los pasos que probablemente por un tiempo se va a tener que utilizar, pero de otro lado, también yo quiero comentarles que en el campo de los negocios tenemos que empezar a utilizar una serie de otras posibilidades, como que son, por ejemplo, en el campo del turismo, como son, por ejemplo, la preparación previa para lo que luego que pase todo esto vamos a tener que incorporar. Quiero también señalar que algo que es absolutamente cierto y que todos ya podemos percibirlo, esta pandemia ha llegado con una serie de elementos que ya no van a poder retirarse jamás. Ya no es lo mismo, nunca será lo mismo de lo que fue antes de esta pandemia. Y eso nos va a obligar a crear una serie de espacios que nos van a poder luego orientar mucho mejor y nos van a poder, hasta cierto punto, optimizar mucho mejor en todo lo que se refiere a nuestros gustos y deseos. Por ejemplo, quiero comentarles, en mi país, aquí en el Perú, en el caso de Machu Picchu, ya que lo hemos mencionado muchas veces, por ejemplo, se ha utilizado todos estos meses desde marzo para hacer una reorientación de cómo van a ser las visitas a partir de, ¿no? En el sentido de crear mejores oportunidades de optimización de los tiempos, por ejemplo, ¿no? A fin de que todo esto crea para el visitante sea algo absolutamente perceptible, algo absolutamente digerible hasta cierto punto, pero además sea la misma sensación de haber estado en ese lugar, disfrutarlo, mirarlo y a su vez tener un tema de carácter absolutamente sostenible. Lo mismo en las grandes concentraciones como son los conciertos, que muchos hemos estado acostumbrados a ir a ver, ¿no? Creo que allí se va a tener también que hacer un proceso de optimización de los lugares, ¿no? Hay una serie de otras actividades, como es en el caso de los grandes deportes, el deporte rey, como es el fútbol, que todos aquí en América Latina somos totalmente involucrados en este tipo de deportes desde muy niños, ¿no? Entonces, allí también probablemente va a tener que haber una serie de restricciones que se van a tener que adecuar. Aquí hay algo que yo quiero, con lo cual quiero terminar a tu pregunta, querida Brigitte, y es el siguiente: solo podremos desarrollarnos quienes nos podemos adaptar mejor a una situación que es ya irreversible. Esto tiene que ver mucho con lo que fue antes y con lo que ahora percibimos que hace. Pues, por ejemplo, yo puedo decirles que hoy día la virtualidad se ha adelantado 20 años a lo que nosotros percibíamos que iba a ser. Hoy día, en forma virtual, hemos podido llegar a muchísima más gente que antes lo hacíamos. Hoy día tenemos universidades como la cual soy rector, en donde el 100% de todas nuestras clases, en todas nuestras materias, las damos en forma virtual. Y a partir de determinado momento haremos la parte presencial en donde no es posible hacerlo virtual.
Entonces, todo esto se va a aplicar también en una serie de otros negocios. Por ejemplo, en la restauración, los restaurantes, ¿no? Ustedes podrán estar completamente seguros que ahí, en ese campo, vamos a tener que manejarnos con muchísima más minuciosidad, porque la restauración es algo que tiene que ver con el gusto, que tiene que ver con la sensación, con el paladar. Y por lo tanto, también tenemos que encontrar la forma de cómo crear esas condiciones para que la persona siga teniendo esa sensación. El día de ayer tuve una conversación sumamente importante con el Instituto Paul Bocuse, que todos ustedes lo conocen, el cual es un partner de mi universidad, y tenemos programas muy especiales sobre esta cosa tan sofisticada del arte culinario. En el caso del Perú, la comida peruana forma parte de uno de nuestros conceptos más profundos de promoción del Perú. Hay muchísima gente que viene al Perú solo para degustar los maravillosos platos peruanos. En el mundo hay una serie de organizaciones de comidas peruanas. Mi universidad, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Ministerio de Turismo del Perú, han hecho una alianza donde certificamos en el mundo a los restaurantes de auténtica comida peruana. Todo eso es sensación, queridos amigos. Y por lo tanto, allí también tenemos y debemos seguramente hacer una serie de restricciones. Yo quiero aquí, si me permite, Brigitte, abordar un pequeño tema que es muy importante, que quisiera además ponerlo sobre la mesa e incentivar a una serie de personas que seguramente nos están viendo en el mundo, y es, en el campo del turismo hay algo que es sumamente importante, que quizás no lo vemos muy bien, que se llama la cuenta satélite de turismo. La cuenta satélite de turismo es una de las herramientas más poderosas para que los gobiernos en todo nivel, desde el nivel local al nivel regional y al nivel nacional y al nivel mundial, puedan optimizar los recursos que tienen en todo sentido. ¿Y por qué se llama satélite? Porque son todos los elementos que giran alrededor del turismo. Aquí seguramente Natalia conoce esto mucho mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Y en su momento, aquí en mi país, yo pedí asesoramiento a la OMT precisamente para empezar a instalar la cuenta satélite de turismo. Pero esa herramienta permitió, por ejemplo, en el caso mío, en el caso del Perú, ¿no?, de poder empezar a desarrollar lo que se llama la municipalización del turismo, a fin de que todas las municipalidades, 6.800 municipalidades que hay en todo el territorio nacional de mi país, el Perú, pudieran empezar a ver que tener una pequeña legación de turismo en su municipalidad para analizar en su territorio qué cosa podía ofrecerse. Y como consecuencia de eso, de esa cuenta de turismo, también empezamos otro programa muy grande que hasta ahora continúa, que se llama la escolarización del turismo. Es decir, en todas las escuelas primarias, a partir del primer grado, los niños empiezan a tener una serie de impulsos, una serie de estimulaciones frente al turismo para ir desarrollando esa conciencia. Entonces, yo quiero creer que esta forma en la cual la OMT es líder en el mundo pueda, en un momento como estos, involucrar una serie de incentivos, una serie de herramientas, ¿no?, que hoy día digitalmente sean posibles hacerlas para poder utilizarlas en forma mucho más óptima y poder lanzarlas en un momento como estos como algo mucho mejor. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, rector. Creo que ahí hay una perspectiva de integralidad, de interescalaridad de la actividad turística que reitera digamos, la actividad como un sistema, reactiva la naturaleza de la actividad como un sistema que vamos a poder volver mucho más eficiente con las perspectivas de la sostenibilidad. Nos quedan 4 o 5 minuticos para conversar, así que quisiera invitar a Natalia a que nos diese una perspectiva global del tema
y si dentro de ella pudiese incluir una respuesta a la última pregunta que nos llega. Dice, sí, el turismo creciente nos gusta a todos, es una actividad que seguramente nos ayudará a pagar las deudas de la pandemia y a cambiar el mundo en gran medida. Pero ¿cómo hacemos para garantizar que los beneficios de la actividad sean capturados por las comunidades locales, que no sean monopolizados, que no sean transferidos a otros países donde residen las casas matrices de los grandes programas turísticos? En fin, hay una preocupación por la equidad como un elemento central de la sostenibilidad. Entonces, le pregunto a Natalia. Claro que sí. Pues para responder esa pregunta, básicamente yo creo que es imperante. Nosotros tenemos una política de desarrollo sostenible con turismo y efectivamente tenemos diferentes estudios, pero lo más importante es que el turismo sostenible se convierta en una política de Estado. Es decir, no todos los países, aunque no lo creas, Brigitte, no todos los países en el mundo tienen una política de turismo sostenible, una ley, una regulación, y eso es lo que dificulta un poco. Por eso hablaba yo que sostenibilidad no es solamente el, bueno, y todos los que estamos aquí creo que somos especialistas en el tema, pero hablar de sostenibilidad no es solamente hablar del manejo del agua, el manejo de la energía, etcétera, sino es el manejo responsable de los recursos también, no solo naturales, sino humanos y económicos. Y eso quiere decir que si efectivamente existe una política pública que regula la actividad turística y donde efectivamente si yo voy a un parque nacional natural y voy a estar con comunidades, yo tengo que dejar ciertos beneficios ahí, porque es claro que es el lugar donde los más vulnerables, porque efectivamente no nos puede pasar, yo no sé si se acuerdan que en una época las artesanías costaban de exportación en América Latina costaban 5 o 7 veces más, y cuando uno va y ve al pobre artesano, al artesano le queda una porción mínima de lo que vale esa artesanía. Eso es lo que no puede pasar con el turismo, pero eso lo arregla una política pública de sostenibilidad, donde efectivamente existan todos los actores, el ecosistema de parques nacionales naturales, hotelería, operadores, el gobierno, la academia, etcétera, creando una política pública única donde se regule justo cuando estoy yendo al Amazonas, cuando estoy yendo a la costa Caribe, a los parques nacionales naturales, al Pacífico, que es una región muy vulnerable en Colombia, ¿cómo hago para que la llegada de turistas internacionales deje un porcentaje? Porque el turista internacional efectivamente paga el hotel y paga además, pero tiene que haber una regulación que permita que efectivamente parte de los ingresos que llegan a la región lleguen a las comunidades y sobre todo a los ciudadanos. Y eso lo hacen muy bien. Eso es lo que en turismo técnicamente se dice los destinos inteligentes, que son destinos sostenibles, equitativos, tecnológicos, que tienen inclusión. Y hay muchos destinos en Asia que efectivamente empiezan a valorar esto, destinos que no están muy lejos de Colombia, es decir, Indonesia, que es bien similar a Colombia en muchísimos temas de biodiversidad, muchísimos temas de pobreza, de ser un destino emergente económicamente, ha logrado desarrollar una política de inclusión. En el caso de Bali, de las pequeñas islas, el caso de Seychelles, que también es una isla muy pequeña en África, pero donde todos los beneficios llegan a las comunidades y no todo se queda, lo que decías tú, en un tour operador o en una operación charter, y entonces todo el dinero se va. Pero eso implica una coordinación de todos los actores que trabajan en la cadena turística y, segundo, una ley o una política pública que regule eso para que efectivamente sea eficiente y exista una entidad rectora que pueda revisar que efectivamente este tipo de cosas se están haciendo. Es decir, por ejemplo, si yo hago una concesión a un parque natural, lo lógico es que una parte de los beneficios se vayan a las comunidades, porque si no, entonces lo que estoy haciendo es simplemente lo que decíamos ahora, la cadena turística es una cadena democrática espectacular, porque desde el que vende los mangos hasta el que hace la guía turística, hasta el dueño del avión, se beneficia. El tema es que tenemos que generar un poco más de igualdad en que toda la cadena se beneficie y todos estemos contentos con el tipo de turismo que está llegando. Un turismo de alto valor agregado, responsable y sobre todo consciente
para que efectivamente no nos pase lo que nos pasa a veces, lo que decía yo, en países donde hay un mes, donde todas las basuras llegan el mismo mes a un país, donde ya empezamos a ver manifestaciones de ciudadanos, donde ya empezamos a ver corredores de miseria en ciudades y la otra parte de la ciudad es absolutamente glamurosa. Eso normalmente pasa en América Latina. Entonces ahí es donde está el desafío del turismo. Claro que seguiremos creciendo, nos va a costar la reapertura, porque efectivamente, vuelvo y lo digo, no es un sector como el resto que se pudo levantar y abrir más rápido. Entonces, pero somos muy positivos en que si de verdad lo queremos hacer con responsabilidad, esa responsabilidad de todos nosotros, no es del gobierno, no es de la academia, no es de los turoperadores, no es de la OMT, es de todos los que trabajamos por el turismo. Y si realmente queremos generar esa conciencia, podemos generar pilotos y estoy segura que en menos de 10 años podemos seguir acelerando el crecimiento, pero un crecimiento mucho más inclusivo, mucho más innovador y mucho más sostenible. Bueno, la buena noticia es que Colombia está discutiendo en este momento su política de turismo sostenible. El viceministro Julián Guerrero nos la compartió hace poco, así que vamos a estar muy atentos a ver cómo contribuimos para que Colombia realmente entre en este camino de una manera muy, muy robusta. Por otro lado, también decir que, como Natalia señala, el turismo tiene el riesgo de ser una actividad extractivista, que tan perjudicial para el ambiente como lo es la extracción de minerales, porque el daño a un paisaje silvestre puede tardar decenas, si no centenares de años en recuperarse. Destruir una caverna o una cascada son procesos que no tienen reversa, no hay cómo restituir un bien de este tipo. Así que para quienes piensan en la sostenibilidad de los recursos no renovables, hay que pensar que el turismo requiere una perspectiva equivalente. Y por supuesto invitarlos a todos y a los que están viéndonos a que sigan viajando. Yo sé que tenemos en este momento problemas de la pandemia. Antes de eso decían no viaje porque su huella de carbono es tremenda. El sector es uno de los que más incide en las emisiones del mundo. Pero las emisiones se compensan, las emisiones se pueden mitigar, las emisiones se pueden prevenir con tecnología. Así que yo personalmente creo que hay que seguir viajando, no quedarnos encerrados, obviamente cuando nos permitan por razones de seguridad salir, y viajar mucho, porque viajar es la mejor escuela y uno de los grandes placeres de la vida. Con eso quiero agradecerles a Ramiro, a Natalia, a Claire por su generosísima contribución a esta conversación, a esta visión global del turismo sostenible. Invitarlos a futuras sesiones y que ojalá sí se puedan hacer en persona. Un abrazo muy grande para todos, para todas, y los dejo con Sara para la conclusión. Bueno, pues aquí nos podríamos quedar un buen rato más. Realmente es muy enriquecedora la discusión. Yo quiero rescatar pues varias de las cosas que han dicho. Creo que es sumamente importante que hoy que muchos tenemos tiempo, y ayer lo decía, lo veía en un documental de los hermanos del Celler de Can Roca, que son 3 de los chefs más reconocidos de España y del mundo, y a quien tuve la oportunidad de conocer en un proyecto de formación en el SENA hace unos años. Ellos decían que por primera vez el sector tiene tiempo y es el momento para recargar y renovar las energías. Es el momento para, como dijo Natalia, trabajar en esos aprendizajes a lo largo de la vida, aprovechar las oportunidades que se presentan en este momento de cambio disruptivo y cambio totalmente radical al que se enfrenta el sector. Quiero también rescatar lo que dijo el doctor Salas: el turismo es el termómetro del bienestar de los países. Es lo que nos mide de cómo aprovechamos esos espacios y atractivos turísticos, cómo aprovechamos nuestro patrimonio, nuestra riqueza cultural y la diversidad. Y creo que si teníamos muchas cosas que mejorar y trabajar, este es el momento para repensar ese momento en el que está el sector y las oportunidades que habrán cuando podamos retomar esa nueva normalidad.
y también rescatar que somos parte del ecosistema, que definitivamente nosotros podemos coexistir y podemos reactivar ese turismo de naturaleza, de aventura, de nuestro mismo territorio, y está en cada uno de nosotros aportar al sector. Por último, rescatar también que el emprendimiento es clave. Natalia lo ha dicho, el emprendimiento y todo lo que tenga que ver de base tecnológica tiene una gran oportunidad hoy. Los emprendimientos innovadores han venido a enriquecer industrias que llevaban muchos años con un mismo modelo. Lo hemos visto con FinTech, lo hemos visto en el sector de los seguros, y el turismo no es la excepción. Y también pues lo han corroborado con este tipo de ejercicios de innovación abierta desde la Organización Mundial del Turismo. Me encantó la que hicieron recientemente, que hablaba de Healing Tourism, como sanando el sector para las personas, por las personas, y con soluciones innovadoras para cubrir esas zonas grises que tenemos en todos estos sectores productivos en el mundo. Entonces, creo que pues esa es la apuesta de la EAN, seguir contribuyendo en esta discusión. Agradezco inmensamente a la UCIL, al doctor Salas, a Claire, a quien ya considero una gran aliada para la Universidad de EAN con esa maestría, también líderes en educación virtual. Hoy es nuestra oportunidad y podemos seguir llegando a muchas personas a través de la tecnología. Natalia, también a ti mil gracias, y bueno, que sigas liderando los cambios desde la organización. Brigitte, feliz tarde, muchas gracias. Feliz tarde a todos. A nuestro equipo técnico, Carlos Roldán, Laura Acero, mil gracias por estar pendientes, y a nuestra audiencia, esta grabación quedará disponible en Facebook y en el canal de la Universidad de EAN. A todos, muchas gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Adiós. Encantadísimo. Adiós, pues. Igualmente. Gracias por la invitación, Sarita. A ti, Ramirito, muchas gracias. Me encantó verte. Igualmente, adiós. Mil gracias.